Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 64. Capítulo Live. Texto del capítulo. Issei estaba un poco nervioso. Mi hermano mayor sí que sabe cómo hacer una entrada espectacular. Sí, su majestad debe ser un fanático de los dramas. Para anunciarse con tanta audacia. Bueno, quizás muy nervioso. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Aunque habría sido más efectivo advertirnos, a sus vasallos, de que esas serían sus intenciones. Nos habríamos preparado mejor para cumplir su voluntad. No sé. A Ena le gustan las sorpresas tanto como a todos, pero no fue su majestad quien dijo que no quería crear más tensión. Y no le ayudó que sus dos amigos, quienes supuestamente estaban allí para apoyarlo, se tomaran el tiempo antes de llegar a la zona de reunión para criticarlo, aunque no con sutileza, por montar una escena. Algo que estaba seguro de que solo hacían porque él los regañó en el camino. Tal vez se lo merecía. Tal vez. Lo siento, vale. No sabía que ese nuevo poder hiciera eso. Solo quería pasear un rato sin molestar a nadie. Jinhua asintió, comprendiendo, aunque ya debería saber que eso no significaba que se hubiera librado. Y aún así, el hermano mayor frustró sin querer un intento de secuestro de la hija de Lady Yasaka mientras estaba de incógnito. Pasó no menos de 20 minutos en su compañía y luego, tras desaparecer de la atenta mirada de los guardianes locales, se quitó el disfraz y nos atacó a todos con una ola de su potente aura. El joven vestía como Issei, con la misma túnica, pero en una talla más pequeña, y un abanico cerrado en una mano. Ena cree que fue bastante encantador, a su manera. Su señor es muy hábil para establecer el orden jerárquico. Parpadeó. ¿Te refieres al orden jerárquico? Eso dijo Ena. Sonrió, completamente optimista, feliz de asentir. Aunque jugueteaba con el dobladillo de su túnica, luciendo un poco incómoda con algo tan formal. ¿Será porque no tiene su espada ahora? Tenía mucho sentido. Uno se acostumbra a ese tipo de cosas. Vale. Escuchen. Ustedes dos, por favor, sigan la corriente. Solo quiero que esto salga bien y que todos estén dentro, sentados, organizados y dejando que sus subordinados más débiles respiren sin sufrir un ataque de pánico. Era un poco extraño, pensó Issei, porque en realidad no era tan fuerte. De hecho, ni siquiera era mucho más fuerte que Rias y Akeno. Solo unas 20 o 30 veces, así que si trabajaban juntos, lo que sospechaba que tenía mucho que ver con que ambos escatimaban en entrenamiento. No es que fuera a tirar piedras. Basándose en los pocos recuerdos de Dahid que conservaba, incluso los dioses rara vez, o nunca, se arañaron. La superficie de lo que los verdaderos archimagos podían hacer. Incluso si solo unos pocos humanos, en teoría exactamente 2, hubieran alcanzado el reino de los dioses sin convertirse en algo más que mortal, la creatividad y versatilidad innatas le habían permitido a la humanidad, al menos, evitar ser completamente conquistada durante unos 250.000 años. Hermano mayor, ¿cómo decir esto de una manera que la hermana mayor no consideraría apropiada? ¿Ah, sí? Eres una existencia que los aterroriza. Hasta ahora, solo los has aterrorizado. Pero esto les permite relajarse. Necesitando unos segundos para seguir la conversación, asintió lentamente. Entonces, ser predecible. Ambos asintieron. Ena cree que eso es lo que le gustaba a mamá de ti. Parpadeó. ¿Que soy predecible? Issei realmente no creía serlo. No. Para nada. Eras justo lo contrario de lo que decía tu perfil. Pero lo importante es que actuaste de una forma que ella pudiera entender. Eso es lo que Ena cree que ayudará a que esta gente también se relaje. Ya veo, ya veo. Bueno, papá me recomendó que tratara esto como una reunión de negocios de alto nivel. Como eso implicaría mostrar respeto y ser firme, era algo que quería hacer, pero temía ser demasiado fuerte. Así que, sí, estos chicos deberían saber cómo manejarlo. Gracias a los dos. Tras una breve charla motivadora, Issei tuvo que poner su mejor cara de juego mientras los conducían por un pasillo hacia el lugar donde tendrían la reunión. Era un patio abierto, enmarcado a los lados por un amplio y bien cuidado jardín.
Issei pudo ver que habían dispuesto largas mesas para ellos, junto con cojines para que se sentaran y grandes pancartas que indicaban cada área y a quién estaban destinadas. ¿Alguna vez les dimos algún símbolo? Ena cree que es el dragón. Probablemente sea la mejor manera de no insultarte. Ena susurró su respuesta. Bueno, en parte tenían razón. Los dragones eran increíbles, después de todo. Aunque Issei no pudo evitar pensar que parecía bastante feroz en comparación con las otras pancartas, que estaban hechas de hermosas flores, símbolos hábilmente dibujados e incluso la bandera de Japón, colocada detrás del hombre que les había dado la bienvenida a la reunión. El que no esperaba ver además de él era el sacerdote de aspecto siempre agradable, sentado justo enfrente. Bueno, supongo que intentan hacerme sentir importante. El resto de los asistentes estaban sentados a derecha e izquierda del patio, mientras que solo Issei y compañía estaban sentados entre ellos y frente a sus anfitriones. Si acaso, su mesa parecía un poco más alta que las demás, dándole la impresión de ser la cabecera. Una sutil forma de halagarnos, estoy seguro. No quieren presionar indebidamente a ningún grupo colocándolos junto a nosotros, pero al mismo tiempo recuerdan la importancia de esta reunión al destacarnos. Issei entendió, quizás la mitad de lo que Jinhua decía. Sin duda, sonaba político. Ya estaba medio dormido intentando entenderlo. Justo a la derecha de su anfitrión, había un tipo atractivo con el emblema imperial detrás, con un tipo enorme a su derecha. Curiosamente, aunque el segundo tipo medía probablemente 2 metros y tenía varios cientos de kilos de músculo, parecía muy tranquilo. Junto a ellos estaban sentados la directora del HCC y la agente Smith. No ella, sino alguien que se parecía mucho a ella. Y la propia Smith estaba sentada detrás de ambos, vestida con un elegante traje y sin gafas de sol, con una expresión educada y desinteresada. Amakasu, con un brazo en cabestrillo y luciendo aún más delgado que antes, logró esbozar una sonrisa antes de adoptar la misma expresión. Issei tuvo que esforzarse para no acercarse a mirarlos a ambos, pero se alegró de volver a verlos. Espera, ¿es esa, una niña? Parece de primaria. Seguro que es más joven que Koneko Okunou. Una chica rubia, que en realidad era casi increíblemente hermosa, tuvo que ajustar con cuidado su posición para poder colocar un segundo cojín debajo. Porque antes había estado tan abajo que no había podido verla en absoluto. Si bien era demasiado joven para siquiera llamar su atención de esa manera, aún le sorprendía que alguien tan pequeña como ella fuera enviada a una reunión como esta. Se preguntó si secretamente era súper peligrosa o algo así. Al menos destaca en comparación con todos los demás. Además, creo que la dejaré de lado cuando se lo cuente a Matsuada y Motoama. Issei no pudo evitar preguntarse si la pequeña belleza estaba allí como miembro del clan o si no era una especie de enviada divina. Había algo extraño en ella. Esa sería Fuyuhime Renhou, la actual heredera del clan Renhou, le susurró Jinhua conspirativamente. ¿Debo preocuparme por alguien? Mi hermana mayor me dijo una vez que estaban malditos, pero nunca reveló detalles. Me imagino que no formarían parte del liderazgo del comité si no fueran excepcionales de alguna manera. Ena resopló. Si hacerse pasar por alguien cuenta como una habilidad, sí, definitivamente son excepcionales. ¿No se supone que son aliados de ella? Cada clan tiene su papel. Ena golpea a la gente, así que puede quedarse en casa y fingir que está descubriendo cosas nuevas para nosotros. Los Renhou no han avanzado mucho en las últimas 2 décadas, así que su reputación está en peligro. La mujer de la montaña ni siquiera dudó en responder. Demasiado duro. El último de su lado era un tipo de aspecto bastante serio, pero también parecía un poco nervioso, sin saber qué hacer aparte de intentar no inquietarse. Aunque Issei podía ver cómo su mesa temblaba y se movía ligeramente de vez en cuando, debía de estar bastante nervioso. Parece que está a punto de desmayarse. Ah, ese es mi Kiriko. Ena lo conocía. ¿Amigo tuyo? La sacerdotisa se encogió de hombros. Nuestras familias solían hacernos pasar el rato. Pero no era muy divertido, o, bueno, siempre que lo arrastraba a las montañas se desmayaba a medio camino. Y luego tendría que bajarlo en brazos. Issei suspiró, deseando poder darle un cosquilleo a la mujer de la montaña.
Jinghua tampoco parecía muy impresionada. Le vendría bien algo de educación. La hermana mayor me habría roto las rodillas si me hubiera atrevido a mover los muebles con tics nerviosos. Cierto, Issei había olvidado por completo por un momento que estaba rodeado de protagonistas de novela. El tipo de bichos raros que hacían que la mayoría de la gente pareciera aburrida en comparación. Todos están en el comité. Kaoru lidera el comité como representante de los Sayanomiya. Los demás están aquí para presenciar y comunicar los resultados de la reunión a sus familias. Dudo que se opongan a los deseos del director. Bueno, la abuela podría hacerlo si se aburre. Abuela, la señora que está delante de tu madre es. Abuela, sí. Le enseñó a Ena a matar cosas con un palo en el bosque. Solíamos asarlas en los palos después. No me dejaría comer si no lo hiciera como ella me enseñó. La sacerdotisa de ojos rojos sonrió levemente, como si recordara un grato recuerdo de la infancia y no un entrenamiento infernal. Y ellos estaban de mi lado. Con razón el resto del país pensaba que era un tirano loco. Al otro lado de los anfitriones estaban sentadas 5 personas, cada una sobre cojines de diferentes colores. El primero era un chico guapo más joven, de cabello blanco y ojos dorados. El segundo, un tipo de aspecto muy serio, aunque parecía más joven que Issei. Ambos parecían versiones muy débiles de Drake. Junto a ellos había una chica de cabello plateado de la edad de Kunou, que le recordaba a una tortuga por alguna razón, y un tipo de aspecto aterrador con la cabeza rapada que parecía un tigre. Y los 4 se sentían, no fuertes, pero tampoco súper débiles. Issei estaba confundido. Como si estuviera mirando una imagen engañosa y hubiera algo que no entendía. La última se parecía sospechosamente a Keno. Pero con mayores esperanzas y sueños. Issei no pudo evitar mirarla fijamente. ¿Es eso algo de familia? Estaba guapísima. Literalmente. Lo guapísimo, claro, no el humo. Aunque cuando le sonrió, su mirada prácticamente ardía. No ayudaba que estuviera vestida como la imagen misma de un amigo, lo que, de alguna manera, hacía que el parecido con su amiga fuera aún más evidente. Aparte de los ardientes ojos naranjas, podrían haber sido hermanas. Incluso las proporciones parecían iguales. En realidad, no, como parecía un poco mayor, era probable que Akeno se viera así dentro de unos años. En realidad, sus ojos estaban bendecidos por semejante visión del futuro. Algo que guardaría en su memoria y atesoraría durante mucho tiempo. Y entonces te preguntas por qué creen que eres una especie de pervertido lujurioso. Si la miras con más atención, podrías prenderle fuego a la ropa. Vamos. Solo estaba agradecido. Issei era un artista después de todo, y esta modelo era superior a las demás. El grupo en su conjunto estaba, además, formado, sin excepción, por bastardos guapos o guapos. Incluso Ena y Jinghua lucían increíbles con sus túnicas a juego. Claro, estaban allí para apoyarlo, pero eso los hacía parecer una especie de dúo de combate de gente increíble y ruda. ¿Quiénes son? Susurró a sus amigos. Ena parecía haberse tragado un limón. Los representantes de los 5 clanes principales. A diferencia de mi familia, que trabaja para el comité como una especie de ejecutores públicos, esos tipos solo responden ante los dioses. Y bueno, técnicamente ante la familia imperial, si de verdad creen que va a haber un desastre que limpiar. Issei sintió un escalofrío silencioso recorrerle la espalda. ¿Así que son fuertes?, preguntó la Miko con un puchero. Así es, y aquí estoy sin mi espada. A Ena le habría encantado que su majestad iniciara algo si hubiera estado bien armada. Ese grupo está tan aislado del resto del mundo que ya casi no se puede luchar contra ellos. Su hermano pequeño le dio un codazo a la sacerdotisa con una mirada de fastidio. Te oyen perfectamente, víbora musculosa. Eso no tiene sentido, las víboras no son musculosas. Entonces eso te convierte en una boa constrictor. ¿Llamas gorda a Ena? Issei deseó poder taparse la cara de vergüenza. Porque, tal vez, solo tal vez, debería haberle pedido a alguien más que lo acompañara. Y ahí estaban los dos a punto de empezar una pelea o de querer que él eligiera una por ellos.
Algo que estaba seguro de que los demás estarían más que dispuestos a complacer. Todos parecen un maldito protagonista de anime. Todos menos él. El hombre tigre parece que encajaría a la perfección con el anma. Ay. Tengo que decir algo o pensarán que solo estoy mirando las tetas de chica pájaro. Porque más o menos lo estaba. Hice y esperaba que lo disimulara, ya que, por lo general, recorría la sala con la mirada, intentando observarlos bien. Bueno, un placer volver a verlos. Me llamo Issei Oudou, soy el 7º campeón y emperador dragón rojo. Me gustaría disculparme de nuevo por haber desatado mi aura de esa manera. Bueno, a todos mis amigos no les importó, así que no me di cuenta de que fuera un problema. Volviéndose hacia la mujer estadounidense y su acompañante, les hizo una reverencia. No pretendía faltarles al respeto y espero que estén bien. Si necesitan descansar, solo díganlo, ¿de acuerdo? No me ofenderé. La acompañante frunció el ceño y Yasaka pareció algo alarmado por alguna razón, así que intentó restarle importancia. No, hablo en serio. No pasa nada. Dejando que el bastón del maestro se desvaneciera, mantuvo el guantelete de Drake manifestado. Fue agradable tener a su gran amigo roncando a lo lejos. Para empezar, ¿por qué no nos presentamos? Después de todo, ahora somos compañeros de trabajo, así que deberíamos hacer todo lo posible por llevarnos bien. Con la mirada fija en él, en Lady Yasaka y en el sacerdote, la diplomática pareció mantener una conversación silenciosa con ellos e inclinó la cabeza. Gracias, Lord Issei, pero tanto el capitán Sanderson como yo estamos bien. Gracias por su preocupación. Nosotros también agradecemos sus amables saludos, Sekiyuti. Era un poco extraño lo frías que parecían sus palabras, pero probablemente simplemente no le gustaba cómo se conocieron. Quizás sea mejor continuar con las presentaciones. Por supuesto, mi señora. Sé que tiene que volver a Kioto y que tiene un trabajo muy importante. Así que gracias por tomarse el tiempo para dirigir esta reunión. Ah, entonces nos conoce. Asintió. Entonces nos llamamos Yasaka de Kioto, la anticipación de Amaterasu Mikami. Somos uno de los líderes de los Youkai de Japón y sirvientes de la Dama del Sol. Me siento honrado, Lady Yasaka. El hombre castaño al lado de Lady Yasaka habló a continuación, aparentemente interpretando el silencio del diplomático como una invitación. Me llamo Juro Taira y este es mi compañero Benkei. No habla. Levantando la barbilla, el hombre corpulento mostró una fea línea tallada en su musculosa garganta, e Issei se obligó a no hacer una mueca ante la cicatriz nudosa. Simplemente asintió. Es un placer conocerlo, Lord Taira. Eso le provocó una risita educada. Simplemente señor. Asintiendo en agradecimiento, Issei se giró hacia el diplomático. ¿Y usted, señora? Embajadora Sylvia Sherwood, si le place, Lord Issei. Aunque se sentía un poco raro que lo llamaran señor, especialmente por un extranjero, Issei finalmente lo atribuyó a una especie de fantasía. O tal vez un juego de rol. Algo para aliviar la tensión siendo educado. También ayudó que la dama estadounidense pareciera salida de una revista de pin-ups. Cabello largo rojizo anaranjado, ojos verdes vibrantes y piel pálida que contrastaba con el traje que vestía, todo rematado con un sombrero y dos lazos atados al pecho. Era un look bastante llamativo. Me recuerda un poco a Smith. Como si fueran tipos similares, o eso le decía su instinto. Sin embargo, cualquier otra presentación fue interrumpida por un golpe en la puerta de la sala de reuniones, una conversación apresurada entre algunos sirvientes y un hombre de mediana edad muy nervioso y algo gordo, y lo que parecía un asistente con el rostro inexpresivo cuyo lenguaje corporal era casi idéntico al de Smith Yamakazu, indicándole a Issei que probablemente era un guardaespaldas. Espere, concejal Tetsu. Ya veo. Sudando, intentando hacer una reverencia, presentarse y no caerse al suelo al mismo tiempo, el hombre parecía completamente abrumado. Debo decir que es un gran honor para mí ser el representante de la dieta en esta reunión. Y es un honor estar en presencia de tantos hombres y mujeres estimados de tan alta posición y... ¿Quiere sentarse? Parpadeando, tragando saliva, visiblemente a punto de salir corriendo, parecía que el pobre hombre estaba a punto de desmoronarse. No se preocupe, mi padre votó por usted.
así que no tiene de qué preocuparse. Relajándose y sonrojándose, el concejal hizo una reverencia, e Issei le devolvió la misma profunda reverencia, aunque tuvo que ponerse de pie. Hizo que todos los demás se levantaran al instante, igual que no se habían sentado hasta que él lo hizo. Tome, siéntese a mi lado. Amigo, ¿le gustaría un cojín también? Jinhua ayudó a ubicar al concejal del distrito donde se encontraba Kuo, y fue realmente surrealista ver al abuelo de aspecto agradable, de los pequeños discursos que Issei escuchaba de su padre, tan perdido. Tal vez era la primera vez que esto sucedía. No, gracias, y me disculpo de nuevo por llegar tarde, mi señor. Me pidieron que me investigara sobre muchos secretos de estado. Claro. No todos a los que llamó estaban involucrados en el lado sobrenatural de las cosas, ¿eh? Le dio un poco de pena verlo involucrado, pero después de todo lo que pasó en Kuo, al menos ahora podría disculparse y ayudar mejor. Tendría que conformarse. Esperamos que venga alguien más. Prefería no empezar la reunión hasta que todos estuvieran allí. Y si llegaban tarde Issei tenía que repetirse. Ya era bastante malo hablando en público, no necesitaba que lo pusieran en aprietos más de lo que su pobre corazón de adolescente podía soportar. No lo haremos. Lady Yasaka miró fijamente un punto junto a la puerta, e Issei no pudo evitar reírse entre dientes. Debería ser seguro empezar. No hacía falta ser un genio para darse cuenta de que Kunou probablemente había intentado escabullirse y cuidar de su madre. La pobre estaba demasiado asustada por todo lo que estaba pasando y probablemente necesitaba un abrazo. Bien. Bueno, primero lo primero, tengo un par de preguntas importantes. Pero, bueno, ¿qué hacen todos en realidad? El señor Taira parecía estar ansioso por responder. En resumen, el HCC es la principal agencia de investigación paranormal y aplicación de la ley del gobierno civil japonés. Los 4 clanes ofrecen sus habilidades y recursos especializados al comité, a la vez que preservan sitios históricos y místicos de importancia. Los 5 clanes supervisan tareas específicas y sirven, en gran medida, como enlaces imperiales y militares, cumpliendo funciones directamente desde Takegamara. Yo soy un asistente de la familia imperial. Encogiéndose de hombros, declinó cualquier comentario de aprobación y simplemente explicó su función, como había hecho con los demás. Francamente, pueden considerarme una especie de intermediario entre varios grupos dentro del gobierno japonés. Supervisamos el gobierno sobrenatural de Japón, y nuestro linaje lo ha hecho desde que la sacerdotisa Madre Himiko formó el pacto fundacional de Yamato. La Kitsune esperó a que alguien la corrigiera o interviniera, antes de, cuando solo recibió una ceja levantada del embajador y un silencio estudioso de los demás, seguir adelante. Aunque se dice que Nuraiyon solo es mi subordinado técnicamente. Y estaría más que dispuesto a afirmar su independencia si es posible. Issei frunció el ceño. Entonces llámalo y dile que envíe a alguien. Al menos si no quiere quedarse fuera. Hablaré con ellos cuando terminemos. Su rostro impasible, pero cierta tensión en sus ojos, dejaba claro que la MILF Zorro creía que le estaba dando órdenes, algo que se apresuró a corregir. Tienes a alguien a quien llamar para eso, ¿verdad? Estaba el tipo que acompañó al señor Tetsu antes, y además, si eres el líder de toda una nación, tienes una secretaria, ¿verdad? Asintiendo lentamente, parecía que estaba reflexionando sobre sus palabras y, sobre todo, el campeón se alegraba de no haber ofendido a nadie con su petición. Podemos hacerlo. Bien. Aún así, supongo que tendré que informarme sobre lo que realmente maneja el HCC, y solo recibí una introducción a las leyes japonesas sobre magia y lo sobrenatural en general. Pero, supongo que cada uno tiene opiniones muy diferentes al respecto. El doble de Akeno, con su bustier, recibió varias miradas después de ese comentario, y no fueron a su pecho. Bueno, vale, él sí, pero nadie más parecía estar pendiente de eso. Lo cual demostraba falta de sentido común y buen gusto por su parte. ¿Podría decirse eso, mi señor? Dios mío, hasta su voz es increíble. Obligándose a no cambiar de postura, porque no necesitaba saber si ciertas cosas se notarían a través de su atuendo en ese momento, Issei tragó saliva varias veces para asegurarse de que no se le quebrara la voz.
Si ese es el caso, ¿por qué no lo convertimos en el primer objetivo de nuestra reunión? Podemos elaborar un esquema general de cómo trabaja cada uno y determinar por dónde empezar. Después de todo, si los diferentes departamentos estuvieran más preocupados por pelearse por presupuestos, su empresa no podría obtener beneficios. Eso diría su padre, al menos. Eso puede llevar tiempo, rey demonio. El director, a pesar de su juventud, parecía mucho más cómodo con toda esa gente increíble. Gran parte de lo que hace el HCC está escrito en procedimientos o leyes, pero mucho también se basa en las costumbres. Podría llevar semanas reunir toda la información. Y supongo que ese es un plazo, como mucho. Inclinó la cabeza y, por alguna razón, Issei sintió que tenía un cuello realmente bonito. Como usted diga, mi señor. Supongo que es un chico guapo. Dejando a un lado cualquier preocupación sobre lo bueno, suaves que se vieran las mejillas del mayor, Issei se obligó a concentrarse en algo productivo. Entonces quizás lo convirtamos en un proyecto a largo plazo. Solo un resumen por ahora, pero podríamos volver a vernos en un mes. Y asegurarnos de que el señor Nuraillon también venga para que pueda participar. Por ahora, ¿qué creen que debería saber? Las respuestas a las preguntas, al parecer, eran muchísimas. Pensaban que debería saber mucho. Issei no era precisamente estudioso, sobre todo cuando no estaba motivado, y tras los primeros 10 minutos de sermones y explicaciones, tuvo que esforzarse para no bostezar, y solo lo consiguió porque Jinhua se aseguraba de explicarle algunas de las palabras y jerga raras que usaban. Pero ya entendía la esencia. El comité se encargaba de los asuntos cotidianos. Los clanes elegantes eran como fuerzas especiales. El señor Taira, que por desgracia era un chico guapo, trabajaba para el emperador como una especie de agente individual. Y los yokai se gobernaban a sí mismos y no se metían con los humanos. Supuestamente. Era muy pulcro y estaba atado con una cinta. Pero sabiendo lo que sabía ahora, tuvo que empezar a hacer preguntas. Entonces, ¿a quién enviarías si apareciera un dios maligno? Silencio. Un silencio incómodo. Me temo que no lo entiendo, señor Issei. En ningún sitio se ha dicho que alguno de nosotros se movilizaría para luchar contra un hereje. El sobrino imperial, o como se llamara, habló con calma, casi despacio, como si buscara las palabras adecuadas. El primo de Akeno tarareaba, pensativo. Aunque si estuviéramos hablando de quiénes serían los primeros en actuar, no sería responsabilidad del comité. Al fin y al cabo, son quienes trabajan más cerca de los civiles. Issei pensó que tal vez era así, o mejor dicho, deseaba que hubieran dicho algo diferente, lo cual ha demostrado ser tremendamente ineficaz en el pasado, digamos. La directora intervino, intimidando a los jefes de clan con una mirada. Hemos solicitado más ayuda a nuestros superiores en el pasado, especialmente debido a las circunstancias actuales. En 3 ocasiones no hemos podido cumplir con nuestras obligaciones por falta de apoyo. Y se comprendió a qué se referían. Las gorgonas. Luao y Wukong. Daji y Domi. Ninguno de ellos era gente con la que se pudiera esperar luchar sin ser muy fuerte. Issei apenas salió airoso de esas peleas. ¿No sería eso una prueba de las fallas del comité? No debería recaer sobre nosotros actuar como vanguardia, sino actuar con decisión una vez que el daño haya sido aislado o contenido. El chico guapo de ojos dorados sentado junto al primo de Akeno habló. Hemos hecho lo mejor que hemos podido para cumplir con nuestro deber. Sin embargo, pedirnos que luchemos contra asesinos de dioses y herejes hasta que los clanes principales hayan tenido tiempo de movilizarse es demasiado. Solo somos mortales. Y había visto lo que pasó cuando lo hicieron. A Makazu le faltaba un brazo. Ena estaba casi destrozada. Jinhua parecía haber sido aplastado. Entonces es vuestro deber mejoraros vosotros mismos, no distraernos del nuestro. Bueno, Issei ya había oído suficiente. En realidad, estoy de acuerdo. El comentario de Issei pareció molestar a los clanes del HCC, a juzgar por las mínimas señales de incomodidad que mostraban, principalmente un ligero aumento en los golpes. La verdad, ver a Ena tan herida, bueno, he tenido algunas pesadillas con eso.
También odio tener que curar a mi hermanito, así que creo que no necesito explicar lo molesto que estaba al ver al señor Amakasu y al agente Smith heridos además de todo eso. Así que si hay algo que pueda hacer para ayudar al HCC a subir de nivel, avísame. Salió de golpe, pero al final se inclinó hacia adelante. Ver a sus amigos y profesores mutilados y maltratados le había dolido más que recibir un puñetazo de su hermana mayor. Siempre estaremos encantados de aceptar su ayuda en el entrenamiento, Lorisei. La mujer de aspecto pacífico que Ena describió como una abuela aterradora, que no debía de tener más de 30 años por lo que veía, habló con calma y serenidad. Sería un honor y un placer para el clan Seisoin recibirte. Entonces es un acuerdo privado, intervino la directora Kaoru. No tengo ningún problema, pero los agentes del HCC son física y místicamente incapaces de hacer lo que hacen los cazadores de dioses y los herederos. No digo que no sean muy buenos en su trabajo, sobre todo cuando lo hacen mejor que casi cualquier otra persona. Ese último comentario iba dirigido obviamente a las otras facciones presentes y era evidente que había mala sangre, pero agradecía que el director la cuidara. Y se hizo una pausa y se corrigió, encontrando extraño cómo sus pensamientos se volvían cada vez más así a medida que interactuaba con el hombre, su gente. Eso era admirable, siempre y cuando no fuera para salvar las apariencias. Y eso era algo que necesitaba dejar claro, porque ese crucero solo se salvó gracias al cambio de opinión de Dusa-chan. Pero si lo hubieras hecho, no estaría aquí. Oh, bueno, si no hubiera podido sacar un empate a duras penas la primera vez, no habría un barco lleno de gente aquí. El propio Issei probablemente habría sido una estatua en el fondo del mar. Con suerte, señor Issei. Taira interrumpió la conversación. Por muy halagadoras que sean tus expectativas sobre nuestra gente, ya se ha dicho que la mayoría de los humanos no pueden enfrentarse a ese tipo de enemigos. Sí, pero eso era solo una excusa. Aunque creía que ustedes eran los bendecidos por los dioses. Los más cercanos a ellos, al menos. Así que si alguien lo intentara, no deberían ser ellos. No he visto a nadie más que al comité desde que obtuve mis poderes, y prefiero no ser una excusa que puedan usar cada vez que no quieran hacer su trabajo. Eso provocó muchas muecas de dolor, y él quiso decir muchas. Verás, esto puede llevar un tiempo explicarlo, pero podemos empezar con los tratados fundacionales que el cielo ha firmado. Por alguna razón, al adolescente le costó muchísimo no mirar fijamente los pechos de Yasaka mientras pasaba la siguiente hora explicando por qué casi todos los dioses habían hecho un alto el fuego. Solo tenía que decir que intentan cometer genocidio con cada oportunidad que tienen. Aún así, era una vista magnífica y mantuvo viva la reunión hasta el almuerzo. No hicimos mucho. Issei suspiró, estirando los brazos y bostezando. Considerando todo, este Jinhua se atrevería a decir que el hermano mayor ha reducido el tiempo de espera y las disputas. La mayoría de las reuniones entre aristócratas tardan días, si no semanas, en concluir. Que hayamos superado la etapa de presentación y pose es un milagro. Lo era. Realmente no se creía apto para la política. Aunque, claro, probablemente se le daba mejor que a Luo. Probablemente dictaría lo que quería que se hiciera y luego mataría a quien se atreviera a discrepar. Te equivocas. La hermana mayor no se habría molestado en una reunión así. Simplemente habría dictado un decreto y castigado a quien desobedeciera sus órdenes al día siguiente. Eso sonaba Luo. Eso ocurría a menudo. No mucho, no. La maestra solía cultivarse en privado o entrenarse en soledad. No sabía si alguien la desobedecía a menos que se lo dijeran. Pero la amenaza de ser descubierta era suficiente para disuadir a la mayoría de desobedecer sus órdenes. Después de todo, siempre podía obtener una autoridad para adivinar falsedades u observar a sus súbditos. Vaya. Entiendo que eso pueda ser un problema. Aún así, al menos es bueno que hayan preparado comida para todos. Ena está de acuerdo. Ena también está contenta de que su señor no pueda ser envenenado, porque no esperaría a que se analizara la comida. Con un bocado de arroz, Issei hizo una pausa antes de seguir masticando muy despacio. El veneno no funciona con Campione, Smith lo dijo. Casi. Jinhua se encogió de hombros.
Cualquier cosa funciona con un asesino de dioses si te esfuerzas lo suficiente. El problema es que la mayoría de los asesinos de dioses no suelen tener el temperamento necesario para tolerar intentos tan prolongados. Y su capacidad para purgar venenos de sus sistemas significa que muy pocos intentos han tenido éxito. Tragando saliva, intentó no preocuparse demasiado. ¿Alguien ha intentado envenenar a Luoao? Una vez. Respondió alimentándolos a la fuerza con el mismo tipo de veneno hasta que les reventó el estómago. Bueno, si le estaban dando veneno, entonces era un veneno muy sabroso. La comida se veía tan buena que Issei incluso se preguntó si sería alguna especie de obra de arte ornamental que quienquiera que preparó las mesas olvidó antes de que comenzara la reunión. Pero resultó que los hermosos campos de arroz, las crujientes y generosas porciones de pescado frito y la sopa aromática eran imprescindibles. Era casi una pena. Todo el cuadro, y estaba orgulloso de recordar esa palabra, era una maravillosa exhibición de Kazarigiri. Aún así, había algo más que lo inquietaba. Qué tranquilo está aquí, ¿verdad? Todos estaban un poco reservados. Comiendo sin decir mucho. Incluso los que estaban sentados frente a él se ignoraban cortésmente mientras devoraban la comida. Acostumbrado al ruido de la cafetería de Kuo y de su propia casa, se sentía raro estar en un ambiente tan rígido y silencioso. Bueno, jovencito. El señor Tetsu se relajó cuando Issei le dedicó una sonrisa de aprobación. Creo que nos ha dado mucho en qué pensar. Y aunque esté de acuerdo con sus ideas sobre hacer valer los derechos de los ciudadanos japoneses para quienes se encuentran en circunstancias alternativas, bueno, cada uno tendrá su propia opinión al respecto, ¿no? Ya veo. Debería ir a ver qué están considerando. Gracias. Un poco sorprendido por lo mucho que el hombre empezó a sudar de repente, Issei se levantó y, tras observar un rato la sala, decidió acercarse a la mesa del comité. Siempre era mejor encontrarse con caras conocidas, y quería conocer a las que no reconocía. Así que, con un jadeo silencioso y una mirada seria a la espalda, Issei tomó su lugar, todavía medio lleno con las porciones que había cogido, y se dejó caer frente al director y los jefes de clan, apoyándose en un pequeño asiento de mármol blanco. Las reacciones fueron variadas, como mínimo. El director guapo parecía molesto, el chico cobarde parecía a punto de desmayarse, la chica Renjo estaba inmóvil como una estatua, como si intentara no hacer ningún movimiento brusco. La abuela de Ena sonrió. Oigan, disculpa por no haberlos visto antes de la reunión. Resulta que no tuve tanto tiempo para acomodarme como esperaba. Y entonces quieren ponerse al día. El director suspiró, resignado. ¿Sí? ¿Hay algún problema? No, claro que no. Por favor, resírvanse. Vaya, ese tipo debería relajarse. Parecía que necesitaba cambiarse de ropa interior. Lo que el señor Kuotsuka quiere decir es que no vemos ningún problema. Aunque debe perdonar su rigidez. Después de todo, es la primera vez que conoce a un campeone. En contraste, la abuela de Ena parecía completamente tranquila. Era muy probable que fuera como su amiga, así que tenía sentido que pudieran comunicarse con bastante claridad. ¿Ah? ¿Has conocido a otros campeones antes? Un poco sorprendido, se alegró de saber cuál era su perspectiva. Probablemente tenía algunas historias geniales, al menos después de todo lo que Ena había dicho. Sí. De alguna manera, sintió que esa palabra era realmente crítica. Supongo que no soy como ellos. No. Su rostro, aún igual de amable, parecía estar adornado con una pequeña y amable sonrisa. Su señoría es mucho más suave. Resopló. Bueno, esperan a verme entusiasmado. Además, ninguno de ustedes va a empezar nada, así que está bien estar tranquilo, ¿verdad? Ella simplemente continuó sonriendo. Como tú digas. Parecía que no lo tomaban en serio. Miren, solo intento ser serio cuando es necesario. Es mucho trabajo usar tanta potencia de fuego y tratar de no romper nada. Por favor, no. Ambos ignoraron la interrupción. Es comprensible que alguien nuevo en su puesto sea discreto. Ahora sabía que se estaban burlando de él. No es discreción en realidad. Simplemente ocurre cuando siento peligro, o como si hubiera una pelea fuerte. Pero ahora mismo, aquí mismo, nada.
ni siquiera un atisbo. Así que no tienen que preocuparse por problemas. Nadie aquí es tan peligroso. Intentó tranquilizarlos con seriedad. Entonces, ¿por qué lo miraban como si acabara de decir que le había quitado el seguro a una granada? Demasiado tarde se dio cuenta de que la antes agradable abuela que tenía delante probablemente no se tomó muy bien sus palabras. Se estremeció un segundo, antes de respirar hondo para tranquilizarse, antes de desvanecerse en movimiento. En un instante estaba sentada, almorzando, y al siguiente una espada se dirigía hacia su cuello. Mientras tanto, Ena gritaba en el fondo: «No es justo. Me lo pedí.